Grab. Ok. El capítulo 3 contiene, si bien es cierto, el concepto del capítulo 3 era muy averso, o sea, muy abierto. Antes, no, porque este es otro formato. Porque en el capítulo 3 entraba todo. En el capítulo 3 entraba la metodología, la investigación, las encuestas, los resultados, todo. Este capítulo 3 no. Este capítulo 3 termina antes de empezar a ver los resultados. Lo cual hace que esto se parta un poco en dos, porque ahora mismo recién está comenzando clases, ¿verdad? Y eso brinda la oportunidad de hacer una mejor tarea, por así decirlo. Entonces, ¿cómo comienza el capítulo 3? Lo voy a decir tal cual está aquí en el esquema y después lo iremos viendo un poco con el, el esquema que se tiene, ¿verdad? O sea, el esquema que les he pasado ya del concepto con el cual hemos trabajado. ¿Ok? Entonces, tenemos metodología. En el 3.1 se habla de un enfoque de la investigación. En el 3.2 se habla de la modalidad de la investigación. En el 3.3 se habla del tipo de investigación. En el 3.4 hablamos de la población y muestra. Y en el 3.5 hablamos algo que antes lo veíamos en el uno cuando, o sea, las personas que estuvieron haciendo grado. En el capítulo uno se hacía el cuadro de operacionalización de las variables. Ahora este cuadro está en el capítulo 3 y ese cuadro era bien complicado. Entonces hay que hacerlo de mejor manera. En el 3.7 se habla ya de las técnicas e instrumentos. En el 3.8 el plan para la recolección de la información. Y en el 3.9 el plan para el procesamiento de la información, que en realidad no se lo pone mucho. Ojo, porque aquí también en el 3.73 hay algo que se llama validez y confiabilidad, que yo particularmente no le encuentro sentido que esté. Yo no lo voy a pedir. No sé si hay un revisor capaz que lo pida, pero a lo menos yo no lo voy a pedir y consulté con Gladys también del tema. Me dijo que no, porque es un extra más. O sea, algunos docentes están haciendo, espérense un momento. Sí, buenas. Denme un minutito que están llamando de Garita. Ok, entonces, la validez de la confiabilidad es de que ustedes mandan, por ejemplo, las preguntas a una tercera persona que es otro docente y ese docente pues les valida. Yo en lo personal no les pienso pedir eso porque lo veo absurdo. La verdad es que no me interesa pedir. ¿Ya? Y como le pregunté a Gladys, Gladys me dijo que no era necesario, así que no lo voy a pedir. Pero no me asombraría nada que en algún momento en el proceso de la revisión, porque imagino que vamos a tener revisores de los proyectos y la tesis, capaz se los pida. Pero al menos yo no lo pienso pedir. ¿Ok? Y con eso termina el capítulo 3. Listo, nos vemos la semana que viene. Pasen, no, mentira. Ok, estos son a simple vista lo que tenemos que hacer. Ahora sí vamos a verlo con el formato que se tiene que ver, pues, ¿no? Ta, chan, chan. ¿Qué es esto? No, perdón, por acá. Capítulo 3. Capítulo 3. Bueno, primero la metodología. Cuando hablamos de metodología en investigación, hablamos de cómo vamos a hacer una investigación, ¿verdad? Recuerden que lo que ustedes están haciendo es esto, una investigación. Es importante entenderlo. ¿Por qué es importante entenderlo? Porque a veces nosotros pensamos que no estamos haciendo una investigación, sino que estamos haciendo
un proyecto. El proyecto o la propuesta es lo que soluciona, pero cuando tú necesitas entender qué es lo que está solucionando, tú no puedes saltarte el paso de comprobar que tienes un problema. Y ojo, estos son caminos. O sea, para mí la tesis siempre son caminitos a seguir, en el cual tú dices, ok, encontré un problema. De encontrar un problema, busco una sustentación del problema en una parte bibliográfica. Luego de encontrar esa sustentación del proyecto en la parte bibliográfica, comienzo a investigar si el problema existe en donde yo dije que existía. Si me dicen las personas y yo, en base a mi observación, en base a mi encuesta y en base a tantas otras cosas, en entrevistas y demás, entiendo que existe ese problema, puedo comprobar el problema, ahí recién voy a solucionarlo. Pero yo no puedo solucionar un problema desde el capítulo uno cuando yo no sé siquiera si el problema existe. Para eso existe este capítulo 3. Este capítulo 3 es el que realmente te dice que el problema existe. O sea, que hay un problema y que ese problema realmente tiene un criterio. ¿Ok? Entonces, la parte metodológica, cuando vayamos a empezar, simplemente se habla de cuáles son o qué vamos a utilizar, en este caso los tipos de investigación, los materiales, los métodos, pero se lo habla muy alegremente, por así decirlo. O sea, no tienes que centrarte en cada uno, ¿ok? Cuando entramos a enfoque de la investigación, enfoque. Cuando entramos a enfoque de la investigación, estamos hablando de que qué tipo de investigación va a ser esta en función del enfoque que le vamos a dar. Una investigación por enfoque puede ser cualitativa, cuantitativa o mixta. Entiéndase que cuando hablamos de cualitativa, estamos hablando de cualidad o estamos hablando de opinión. No estamos hablando de un criterio objetivo, estamos hablando de un criterio subjetivo. Una investigación cualitativa se da cuando tú comienzas a ver y notar cosas y comienzas a preguntar cosas que tienen respuestas muy abiertas. Como por ejemplo, yo digo, los estudiantes están aprendiendo matemáticas. ¿Sabes qué? Parece que no. ¿Sabes que tienen vacíos? ¿Sabes que no están comprendiendo? Pero si yo no tengo algo que me lo demuestre en números, como es una libreta, como es una prueba o etcétera, entonces yo no puedo realmente definir todo esto. Entonces, el enfoque en la investigación para nuestro caso va a ser seguramente cual y cuantitativo, o sea, va a ser ambas. ¿Y por qué va a ser ambos? Porque es un enfoque cualitativo, ya que vas a tener ambientes subjetivos como una ficha de observación, como una entrevista, ya sea a docentes o a los directivos, así como también vas a tener una parte cuantitativa en la cual las encuestas que tú hagas van a tener una representación objetiva, pues ya vas a tener números que van a llevar un punto. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Entonces, el enfoque en la investigación, yo creo que en todos los casos, me parece que en todos los casos, va a ser cual y cuantitativo, porque van a ser ya sea la observación directa, que ya les voy a pasar cómo tienen que plantearla, las entrevistas que tienen que hacerle ya sea a los profesores o a los directivos, o a ambos de hecho, y por supuesto la parte cuantitativa, que es la encuesta que le van a hacer a los estudiantes. He notado en algunos casos que muchos, y lo noté porque me mandaron a hacer esas correcciones de lo que les dije ahorita, ¿no? Hubo un profesor que me dijo, profe, mire, revísele estas preguntas que están haciendo mis estudiantes. Y yo noté que las preguntas les estaban haciendo a los profesores, o sea, estaban haciendo encuestas a los profesores, lo cual no me parece lógico porque vas a tener una población extremadamente baja. Si yo encuesto a un profesor, mi población no llega más allá de 15, 20 personas. Aparte de que la problemática se expande porque los 15, 20 profesores no dan el mismo curso ni dan la misma materia. Pero bueno, criterio de cada quien. En este caso, las encuestas van dirigidas a los estudiantes.
¿ok? Creo que todos tienen estudiantes que pueden llenar una encuesta, ¿verdad? Entonces, bueno, este enfoque de la investigación se lo llena hablando de lo que es la investigación cualitativa, hablando de lo que es la investigación cuantitativa y únicamente se indica que se utiliza la modalidad mixta o cual y cuantitativa, que eso es lo que van a utilizar al final. Se sugiere que en cada punto utilicen diferentes autores con citas. ¿Ok? Para el punto de la investigación cualitativa, un autor; para la investigación cuantitativa, otro autor; para la investigación mixta, que es la que va a quedar, otro autor. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? En el enfoque de investigación, si es mixta, solo ubicamos mixta, ¿no? Sí, solo ubicas enfoque cual y cuantitativo y lógicamente tienes que buscar ¿cómo se llama esto? Los autores que hablen sobre eso. Espérame un ratito. Ahora sí, la modalidad de investigación. Cuando ya hablamos de modalidad de la investigación y estamos hablando de la investigación como tal, ¿qué modalidades voy a trabajarlas? En nuestro caso, a diferencia del de aquí, nosotros ya estamos una modalidad, una investigación bibliográfica, porque vamos a hacer una investigación bibliográfica que ya la hicimos, de hecho, en el capítulo 2. También es una investigación no experimental. O sea, estoy hablando de los ítems de los cuales tienen que hablar, porque su investigación es así. Sí, es una investigación no experimental porque no estamos haciendo un experimento, no vamos a llevar la propuesta a las aulas, sino que la vamos a dejar expresada como propuesta. Entonces, en los casos es una investigación no experimental, una investigación documental o bibliográfica y también, pues, lógicamente, una investigación de campo. Esas son las tres modalidades de investigación que estamos usando en este momento. ¿Está claro? Entonces, hablo de las tres en función de cómo las voy a usar yo. Ya sabemos que la bibliográfica la utilizamos para encontrar artículos científicos, citas y relevancia con respecto a la contextualización del problema. También sabemos que la investigación de campo se ha realizado para encontrar el problema dentro del aula de clase, constatar que el problema existe, identificar las diferentes variables del problema. Y pues la investigación no experimental, que es una investigación que, como sabemos, no se lleva a cabo, o sea, no se hace un experimento con la investigación, sino que se deja expresado o se deja realizado una propuesta para solucionar el problema. ¿Ok? Cada una con sus autores y etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Dudas? No. Ok, ahora sí vamos a los tipos de investigación. Los tipos de investigación, ¿no? Ya cuando se habla a los tipos de investigación, ya estamos hablando de qué, qué práctica o qué desarrollo de investigación se puede utilizar, ¿verdad? En este caso sería una investigación sistemática o por procesos también, si se quiere dar el caso, cualquiera de las dos. Yo utilizaría más sistemática, sí, en el cual simplemente se toman las variables y se comienzan a analizar las diferentes interpretaciones. ¿Ok?
Eso es en el tipo de investigación que vamos a llevar a cabo. No hay mucho que hablar ahí. En los métodos de investigación, yo siempre sugiero utilizar tres métodos de investigación. No están muy expresados aquí, pero sugiero utilizar tres métodos de investigación. El uno es el análisis síntesis, o sea, el método se llama análisis síntesis, ojo. El otro es deductivo inductivo y el otro es inductivo deductivo. ¿Cuáles son las diferencias entre los tres? ¿Y por qué usamos los tres? En el método análisis síntesis es porque yo voy a hacer un análisis de la información que tengo, de lo que he recopilado, y voy a sintetizarla para obtener una solución. Entonces es un método que lo vamos a utilizar mucho, que lógicamente debemos de entender el por qué y cómo. Y viene el inductivo deductivo, que partimos de una inducción para llegar a una deducción. Y lo contrario también, el método deductivo, que se parte de una deducción para llegar a una inducción. Cuando hablamos un poco de método inductivo deductivo y del deductivo inductivo, estamos hablando mucho de hipótesis y de variables con los cuales nosotros pretendemos encontrar una finalidad del por qué la investigación es necesaria. Entonces tendremos esos tres: análisis síntesis, inductivo deductivo, deductivo inductivo. De los tres hay que hablar y hay que explicar el por qué nosotros lo estamos utilizando. Y ahí sí vamos a las técnicas de investigación, que en realidad vamos a tener tres técnicas de investigación muy marcadas, que es la observación directa, que se supone que le hicimos cuando identificamos el problema, ¿sí? La observación directa. De ahí tenemos la encuesta, que es la que vamos a hacer con los estudiantes. Y me falta aquí la entrevista como técnica. La entrevista también es una técnica de investigación. Y cerramos con los instrumentos de investigación. Cerramos con los instrumentos de investigación que son o corresponden a los mismos que estábamos hablando anteriormente. En el caso de la observación directa, vamos a tener una ficha de observación, si se le llama. En el caso de la encuesta, vamos a tener un cuestionario. Y en el caso de la entrevista, lo que tendremos es una ficha de entrevista. Esos tres instrumentos los vamos a tener. Y viene la población y la muestra. En la población se determina cuál es la población, no del colegio, ojo, la población del lugar donde encontraste el problema. Si tú me dices que encontraste el problema en primero de bachillerato A y B, esa es tu población. No hay más población. Si tú me viste que encontraste el problema en los alumnos de odontología de primero, segundo o tercer semestre, esa es tu población. No es que buscaste, no, voy a poner a todos los alumnos de la facultad o todos los alumnos de una carrera. No, es solo la población de donde encontraste el problema. ¿Ok? No hay más población. Y se indica en una tabla cuáles son los parte de esa población. En este caso serán los estudiantes, cuántos docentes dan en esos paralelos, que no suelen ser más de dos o tres, y cuántos directivos vas a entrevistar, que a lo mejor y claramente va a ser uno. El directivo puede ser el rector, el vicerrector, el coordinador general, el coordinador de la carrera o coordinador de la materia, como quieran ver. Pero sí es bueno que haya por lo menos un directivo, que a ese le vamos a llamar directivo. ¿Ok? Al final se deja expresado que lógicamente al tener una población reducida,
Simple y llanamente la muestra forma parte de la población o se equipara a la población. ¿Ya? Ahora bien, vamos. Operacionalización de las variables. La operacionalización de las variables antes la tenemos en el capítulo 1 y ahora la tenemos en el capítulo 2. Y voy a ser claro con el sentido de la operacionalización de las variables, porque cada variable que ustedes ya la tienen plenamente identificada porque la tienen claro, vas a poner la variable, la definición conceptual de cada variable. Ojo, que no nos demos dos vueltas en cómo es esto, ¿no? La variable, la definición conceptual de cada variable, dos dimensiones. ¿Qué es una dimensión? Una dimensión es como una característica, ¿sí? Como algo inherente a esa variable. Y por cada dimensión, dos indicadores. Repito, una variable, una definición, en cada variable van a tener dos dimensiones y por cada dimensión se debe de tener dos indicadores. ¿Qué es un indicador? Una forma de medir la dimensión. Si vas a hablar de gamificación y una dimensión son las dinámicas de la gamificación, que puede ser. Entonces los indicadores son, por ejemplo, medición de la dinámica del... Se me fueron las dinámicas. Medición de la dinámica del estatus y medición de la dinámica del premio. Ahí tienes tus dos indicadores. ¿Ok? En total deben haber 8 indicadores. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? En la definición conceptual es propia o hay que citar. Prefiero que citen. Puede ser de arriba, o sea, del marco Sí, conceptual o sí puede ser de arriba. No hay problema con ello. Listo. Y lo último, el plan de recolectación de la información. No voy a poner esto porque me da pereza. No le encuentro sentido. Pero el plan de recolectación que sí va a decir que vas a observar el proceso de enseñanza y que vas a hacer un cuestionario y cuándo vas a hacer el cuestionario y cómo vas a hacer el cuestionario y nada más. Eso es todo. ¿Sí? Y el plan de procesamiento de información es cuentas cómo vas a procesar la investigación, qué elementos tienes para procesarla y nada más. Terminando en este pequeño cuadrito de aquí, en donde simple y llanamente sigues el proceso de allá, qué día voy a llevar la investigación, qué día voy a enviar los instrumentos, qué día voy a hacer la validación, qué día voy a hacer la entrevista. Es un cuadro más que nada, diría yo, anecdótico porque no representa nada para el proyecto. La propuesta simple y llanamente es como para ponerle una fecha de lo que vayas a hacer. ¿Ok? Y listo. Eso es todo el capítulo 3. ¿Dudas? Sí, eso de lo que dijo sobre, en el caso de que el revisor nos revise, que habría redundancia, eso de lo, ay, se me fue el nombre, lo que dije, eso se nos pide, tenemos que hacer otro. Que no lo sé, no ha pasado. O sea, recuerden que inclusive tienen compañeros de hace menos de 3 meses que comenzaron las tutorías de tesis. Por ejemplo, digamos que nos toque un revisor, un Ricardo Vega, y él sin de ley, si ve eso, nos despide. Capaz les pida, pero básicamente es, a ver, déjenme ver si lo tengo por aquí. Ah, descargas.
Básicamente lo que le piden es esto. Es un instrumento en donde ustedes le pasan, es una hoja, en donde ustedes le pasan el link de las preguntas que hicieron y ponen el juez, la institución y ese man que te revisa las preguntas, o sea, la persona que te hace esa revisión, te pone un criterio, ¿no? Tal, 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 tal. Y luego haces una sumatoria y dices si es favorable y te firma. Eso es todo. O sea, digamos, uno le puede decir a cualquier profesor. Es algo que yo debería decirlo. Pero según Gladys, se supone que Gladys es la gestora. O sea, no se supone, Gladys es la gestora, por lo tanto para mí tiene más peso que cualquier persona que lo pregunte. Gladys me dijo que no era necesario. O sea, no es relevante. Ya, y la verdad es que no tiene mucho sentido porque no se lo he hecho antes. Existe sí, pero poco nada pesa en la argumentación de la propuesta. Porque para eso tienes un tutor que supone que revisa las preguntas que vas a hacer. Y el tutor tiene la prioridad por encima de cualquier otra persona en este proceso. Entonces yo la verdad, yo no lo hago porque la verdad no lo considero necesario. Considero que a lo mejor en el proceso de la revisión puede salirte, como dice Elvis, un Ricardo Vega que va a estarte fregando por esto. Pero no creo que vayan a fregar por eso porque, como te digo, es algo que Gladys me dijo. Yo le pregunté especialmente a Gladys y me dijo, no es necesario. Entonces, por eso yo no lo hago. Y después va a haber esa discordia, van a decir, no, yo no me acuerdo, tal cosa, y nos van a revisar. Entonces, por eso hay que tener el as bajo la manga. Uno puede ¿Quieres decirle hacer a otro profesor, si quieres hacer el proceso, yo lo hago. no, Ya. pero o sea, ¿es usted el que debe hacerlo o es otro docente? Como dice que es No, revisor. no, no, yo tengo que mandárselo a otro docente. Entonces yo les pasaría este cuadrito de validación, ya, pero me estoy saltando el paso porque todavía no han hecho las encuestas, ¿entiendes? Entonces ese es el problema, que me estoy saltando el pasito. O sea, no quiero llegar a esto hasta hacer la encuesta. Y a eso es a lo que voy en este momento. A ver, este capítulo 3, como se pueden dar cuenta, es más bla, bla, bla que nada. ¿Ok? No debería tomarles más allá de una semana hacerlo. Si realmente se ponen pilas y no están, no sé, viendo la luna llena como Eliana toda esta semana, eh, pero este capítulo lo deberían terminar en una semana, ¿ya? Pero yo lo que quiero revisar esta semana que viene es, quiero revisar las preguntas. O sea, quiero que hagan 10 preguntas de encuesta. Esas 10 preguntas van a ser 4 preguntas que tienen que ver con la primera de las variables, 4 preguntas que tienen que ver con la segunda de las variables y 2 preguntas que tengan que ver con la propuesta. Ahora, ¿cómo deben ser esas preguntas? Deben tener escala de Likert. ¿Cuál es la escala de Likert? Absolutamente de acuerdo, ni de acuerdo ni desacuerdo, en desacuerdo y absolutamente en desacuerdo. ¿Ok? Todas las preguntas iguales. No quiero preguntas que sí, sí o no, que no. Todas las preguntas iguales. ¿Cómo le tienes que preguntar? De una forma tal que el resultado, que el estudiante te lleve a lo que tú quieres, que es tu propuesta. Y ojo, esto es muy importante que lo entiendan. Hay gente que se mata haciendo preguntas y en la última pregunta, y por ejemplo, en una de las preguntas pone, este, ¿considera usted que el método de aprendizaje del docente o que la forma del aprendizaje actual mejora mucho su aprendizaje? Y todos te contestan que sí. Entonces no hay problema, pues. ¿Dónde está el problema si todos los estudiantes dicen que de la forma que les están enseñando ahorita aprenden de contra qué bien? No hay problema, pues ahí. Entonces tienes que hacer las preguntas exactas para que te den las respuestas exactas. Podrías preguntar, ¿considera usted importante eh, reformar el método de aprendizaje utilizando la tecnología? ¿Qué estudiante te va a decir que no? Pues entonces lo llevas al estudiante que te diga que sí. Llevas al estudiante que ponga absolutamente de acuerdo, que es en lo que queremos llegar. Ahora, ¿cómo deben ser las preguntas basadas en cada variable?
deben llevar a entender que existe un problema. Y las dos últimas preguntas, que son las de las propuestas, deben llevar a que existe una solución. Entonces yo, por ejemplo, comienzo a preguntar, eh, ¿ha, ¿ha utilizado usted alguna vez elementos gamificables para su aprendizaje? Dudo mucho que te vayan a responder que sí. Y está bien, eso te ayuda. ¿Ha utilizado alguna vez la realidad aumentada para mejorar su habilidad en las ciencias sociales? Lógico que te van a decir que no. Y entonces vas haciendo un caminito de preguntas que tienen que llegar a las dos últimas preguntas, es decir, ¿le gustaría a usted utilizar elementos de tecnología en su aula de clase para mejorar su aprendizaje? Quizás no podemos decir aula de clase, sino un material complementario, porque recuerden que no pueden llevar los celulares a la clase. Creo, no sé, algunos son de primero de bachillerato. Y otro elemento sería, ¿considera usted que eh, de tener una herramienta de aplicación o de tener un software de realidad aumentada, este le beneficiará para su aprendizaje activo de las ciencias sociales? Entonces yo prácticamente la pregunta le estoy llevando a que me diga sí, oye, sí, esto quiero. Prácticamente soy un vendedor, entonces estoy vendiéndole una pregunta que me lleve una respuesta que es la que yo quiero tener, positiva. ¿Ok? ¿Lo tienen claro? Ok, entonces lo que quiero para la otra semana son dos cosas. Primero, el capítulo 3 que ya debería estarse terminado para esa semana. Y segundo, quiero las preguntas de la encuesta, las preguntas de las entrevistas y las preguntas de bueno, las entrevistas nomás, la entrevista con los docentes y la entrevista con el directivo. Eso sí, hay que recordar que las preguntas al docente y al directivo no son como preguntas encuestas. O sea, no tienen escala de Likert, son preguntas abiertas. Por ejemplo, ¿de qué manera usted considera que incide la tecnología en el aprendizaje de sus estudiantes? Esa es una pregunta muy abierta. El man te puede responder, considero de una manera buena, mala, etcétera. Así. ¿Dudas? Ya con eso, y ya una vez revisando las preguntas, la idea sería que ya vayan y tomen las preguntas a los estudiantes, pero ya también ya con eso podemos hacer lo que dice Liana, que quiere de ley hacer ese proceso de la revisión por otros docentes. Ya una vez que las preguntas ya están habilitadas, o sea que ya le he dicho, sí, estas son las preguntas. ¿Ok? ¿Dudas? Oh, qué bestia. Y eso, En esto de las preguntas no hacemos lo que es du- edad, nada, estas cuestiones, ¿no? no te entendí nada. ¿El grupo qué? O sea, si no se le ponen las preguntas que son de la edad, ¿sabes? Que son como, No, digamos, no, 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 no. No, sino que porque vamos directamente a las 10 preguntas. es que tu grupo es muy específico y se lo detalla en la población. ¿Para qué yo necesito en la población? O sea, si yo leo el documento y en la población me dice que son los estudiantes de paralelo A, B y C del primer año de educación básica del colegio tal, 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 tal de ciencias sociales, conformado por 50 alumnos, ¿para qué yo necesito preguntarle tu edad? O sea, no es representativo. Me es representativo donde yo haga una encuesta en la cual necesite entender el concepto detrás de lo que dicen los chicos. Pero mi concepto está más guiado hacia el término pedagógico, que es como ellos aprenden. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Está claro? ¿Sí? Ok. Entonces, quedemos de acuerdo. Para la próxima semana, ya reviso los que falta ese capítulo 2 completo y el capítulo 3 adicional las preguntas. ¿Ya? No se atrasen. Y ahorita tengo un problema porque se atrasaron
los de la anterior tutoría y ya terminan el 17 y están como locos haciendo encuestas ahorita. ¿Por qué? Porque se atrasaron. No te puedes atrasar. Así que pilas, 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 pilas. ¿Ya? Listo. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿No? ¿Está todo claro? Me quedo con José, que ya me imagino que no tiene capítulo 2 porque ya lo veo como que está ahí pensando en el infinito. Así que bueno, me quedo con José para revisar lo que tenga el capítulo 2. Y el resto les doy gracias. Sí, ya sé que te voy a pasar el video, Elvis. No es necesario que me lo preguntes. Ya te vi las intenciones, ya lo mismo Tiliana. Es más, voy a detener la grabación ahorita.